Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Soy el pastor y servidor Cristóbal Mena de la Iglesia Cristiana Casa de Restauración Peniel, su casa. No olvide, su casa, donde estaremos con los brazos abiertos para recibirte. Habrá un lugar para ti y para tu familia. Nos puedes conseguir en nuestra página de YouTube, Casa de Restauración Peniel. Suscríbete a nuestro canal para que te esté llegando notificación cada que estemos transmitiendo. También nos puedes conseguir en nuestra página de Facebook como Casa de Restauración Peniel. En breve estaremos compartiendo una palabra poderosa que va a bendecir tu vida. Ponte cómodo, dispuesto para que recibas lo que el cielo tiene para ti en esta hora. Dios te bendiga. Un abrazo grande. 127. Libro de los Salmos, capítulo 127, verso 1. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, repítalo conmigo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Amén. Si Jehová no guardare la ciudad, dígalo duro, es en vano que otros se esfuercen cuando la mano de Dios no está. Amén. Es en vano que tú te esfuerces a emprender algo. Es en vano cuando no te cercioras de que la mano de Dios sí esté en lo que estás haciendo. Cuando hablamos de la familia, que es lo que venimos hablando, sabemos que el único que edifica la familia es Dios. Habíamos hablado hace 8 días de que una familia no se establece. Alguien dice: no, voy a establecer una familia, o ya yo establecí mi familia. La familia no se establece, la familia se edifica. Amén. La familia se edifica, y se edifica bajo principios. Amén. Y esos principios están en la palabra del Señor. Entonces estamos hablando de 6 pilares que sostienen una familia. Hablamos que el primer pilar es el mismo Señor Jesucristo, porque ninguna familia puede ser fructífera si no está Cristo dentro. ¿Sí? Si Cristo no está en tu familia, no hay garantías de permanencia, no hay garantías de que realmente se vive en esa familia un ambiente agradable, porque es Cristo el que pone orden. La Biblia dice que todas las cosas permanecen en orden por Él. Así que Cristo vino a poner orden en las familias, porque las familias estaban desordenadas, las familias estaban establecidas, mas no edificadas. ¿Sí? Una familia establecida cualquiera la puede establecer. Cualquiera dice: tú me gustas, yo también te gusto, entonces unámonos, establezcamos una familia, pero una familia sin fundamentos. ¿Sí? Entonces, cuando una familia se deja establecer por Cristo, Cristo pone unos fundamentos para sostenerla. Diga conmigo: para sostenerla. El segundo fundamento que vimos hace 8 días fue el amor, que es primordial. Después de Cristo, yo creo que si no hay amor, no hay nada. ¿Sí? Y hablábamos un poco hace 8 días, lo ampliamos, por eso no vamos a tocarlo hoy. Hoy quiero resumir para ver si culmino este tema. Entonces vamos a hablar hoy del tercer pilar, del cuarto pilar, del quinto pilar y del sexto pilar. ¿Sí? El tercer pilar que la Biblia me muestra que sostiene una familia se llama sujeción. ¿Cómo se llama? Sujeción. Amén. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 5 verso 22. Quiero que vaya conmigo allí. Efesios capítulo 5 verso 22 al verso 24. ¿Está ahí? Dice la Biblia, Efesios 5, 22 al 24.
sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. En todo. ¿Estamos claros? Ordena la palabra que la mujer casada, este mandamiento no es para las solteras. Este mandamiento es para aquella mujer que hizo un pacto delante de Dios. Amén. Esa mujer que se casó delante de Dios, consciente de lo que es el matrimonio, una mujer nacida de nuevo con un hombre nacido de nuevo, a esa mujer Dios le da este mandamiento y le dice: usted debe ser sujeta a su marido. ¿En cuánto? En todo. Amén. Entonces, un hogar donde no haya sujeción es un hogar donde hay contienda. Porque en un hogar tiene que haber autoridad y tiene que haber sujeción. En su empresa hay autoridad y hay unos trabajadores que se someten a su jefe. En la iglesia hay autoridad. Cristo es la autoridad de la iglesia. Amén. Nosotros como su cuerpo nos sometemos a Él. Si miramos en la parte local, en la parte terrenal, también Dios estableció autoridades en cada rebaño. Amén. Por eso dice la palabra, sean sujetos a sus pastores, porque ellos tendrán que dar cuenta a Dios por sus almas. Entonces, en todo entorno donde usted se mueve, va a encontrar un ente de autoridad, pero también va a encontrar un pueblo que se somete a esa autoridad para que las cosas marchen bien. Entonces, en el hogar no es la excepción. En el hogar también hay una autoridad que Dios puso, pero también dice a la esposa, le dice: sujétese o sométase a su esposo en todo. Entonces preguntamos, ¿por qué debe la mujer someterse a su esposo? ¿Por qué razón? Dice la Biblia que simplemente porque Él es cabeza. Eso es lo que la Biblia explica. Porque es que el marido tiene mucho conocimiento, muchas influencias. No es por eso. La Biblia dice que la razón por la cual la esposa debe someterse a su esposo es porque Dios lo estableció como cabeza en el hogar. Así que la mujer que no se somete a la cabeza es porque está influenciada por un espíritu de Jezabel. Y Jezabel, la palabra Jezabel, el nombre Jezabel, significa la no casada, la no comprometida, la que no se somete. Ese es Jezabel. Entonces, cuando hay una autoridad en casa y hay una mujer que se somete, es un hogar que marcha bien. Entonces, cuando hablamos de que el hombre, la palabra aquí someter o someterse, muchas veces malinterpretamos y creemos que como varones, por ser varones, oiga esto, creemos que por el hecho de ser varones somos cabeza. No, el ser cabeza demanda una serie de cosas. ¿Está aquí? Porque hay hombres que están en el hogar, son varones, pero no son cabeza. Así que el ser cabeza demanda una serie de cosas. Entonces la palabra someterse aquí tiene que ver con cumplir con obligaciones asignadas. En el hogar o en la familia, si usted nota por la palabra, cada persona en la familia tiene una responsabilidad. Y si cada uno cumple con esa responsabilidad, créame que el hogar va a marchar bien. ¿Sí? Cada miembro de la familia tiene una obligación dentro del hogar asignada por Dios. Cuando se viola alguna de estas responsabilidades, entonces donde el hogar empieza a entrar en un caos. Los hijos creen que la responsabilidad para que el hogar marche bien la tienen los padres. Los hijos también tienen una responsabilidad. Entonces, cuando yo leo esto, entiendo algo importante. Leí en varias versiones, pero encontré una versión que me aclaró un poco
este tema y en el versículo 21 de Efesios capítulo 5, leímos desde el 22 al 24, pero en el 21 hay algo importante que a veces obviamos. Y ese versículo no lo podemos separar de lo que sigue diciendo. Porque en ese versículo dice la Biblia en el verso 21, según la Reina Valera 1960, dice: someteos unos a otros en el temor. Está hablando de sometimiento, pero aquí está hablando que el sometimiento no es solamente para la esposa. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Así que cuando yo leo esto, entiendo que la palabra sometimiento acá no tiene que ver con que la mujer se subyugue ante el hombre, sino que tiene que ver con cumplir asignaciones. Saca, cumplir asignaciones. Pero cuando yo leo esto en la Reina Valera contemporánea, encuentro que la Biblia dice allí, dice: cultive entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. Cultive. Así que esta palabra cultive yo le di una gran importancia. Y entiendo que las familias crecen, se fortalecen a través de lo que se cultiva. ¿Está aquí o se fue? Hay cosas que se tienen que cultivar. Hay cosas que se tienen que sembrar en el matrimonio, en la familia, y esas cosas que se siembran van creciendo hasta dar un fruto. ¿Está aquí? Entonces, cultivar. Dice: cultiven entre ustedes la mutua, algo mutuo. Tú cultivas, yo cultivo. Tú me das, yo te doy. ¿Está aquí? Entonces, cuando se trata de cultivar, entendemos, mi amado, que por eso dice la palabra, el primer mandamiento es para el varón, y le dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lavándola, santificándola a través del lavamiento por la palabra. ¿Sí? Por la palabra. Así no es que Cristo santifica a su iglesia, Cristo capacita a su iglesia, Cristo forma a su iglesia, es a través de la palabra. ¿Aló? Así que esposa, si su esposo la quiere edificar por fuera de la palabra, no está obligada a someterse a él. Yo sé que en este tema hay muchos conceptos. Que hay gente que dice: no, es que la esposa tiene que someterse, si el esposo sea como sea. No, señor. La Biblia dice claramente que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y así mismo se entregó por ella. ¿Sí? Y dice la Biblia que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Así mismo debe hacer el esposo: sustentar y cuidar a su esposa. Aquí, entonces, cuando vemos esto, entendemos que cuando ya la palabra nos habla y nos dice: esposas, sométanse a sus esposos, ¿sí? Así como que, como la iglesia se somete a Cristo. ¿Por qué me debo someter como esposa? Porque Él es la cabeza. Entienda eso, porque Él es la cabeza, ¿sí? Entonces, cuando dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. Así que en una familia, en un matrimonio, cuando se pierde el temor a Dios, en alguno de sus miembros empieza a debilitarse. Porque todo tiene que funcionar, todo se tiene que ir estableciendo. Es bajo el temor del Señor. ¿Sí? En el temor del Señor. Entonces, lo primero que entendemos en la familia es un principio muy importante. Cuando Dios crea las familias, hay un principio importantísimo, y es el principio de la unidad. Diga conmigo: unidad. Dice la palabra en Génesis capítulo 2,
dice la palabra, creo que en el verso 22, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán. Así que el primer principio en la familia se llama unidad. Pero el problema hoy en día es que vemos muchas familias viviendo juntas pero desunidas. Están viviendo bajo un mismo techo pero no hay unidad. ¿Sí? Aunque vivan bajo un mismo techo, hay separación, hay contiendas, ¿sí? Aunque estén viviendo juntos, vemos que hay familias que son separadas en conceptos. Es que yo tengo el concepto el concepto mío en cuanto a esto es este. Y la mujer dice, no, pero es que yo tengo un concepto diferente. Hay una separación. ¿Me van a entender? Hay separación también en prioridades. La prioridad del varón es una, cuando la prioridad de la mujer es otra. Entonces, cuando se empieza a romper la unidad, empieza el matrimonio a vivir una serie de contiendas y cosas, de choques. Ah, pero es que usted piensa así, pero es que usted piensa así. Entonces ahí lo que hay es choques, problemas. Por eso cuando se habla de unidad, ¿sí? No es solamente vivir juntos, sino juntar ideas, amén, juntar proyectos, juntar planes y ponerlos en Dios para que Dios diga cuál es. ¿Está aquí? Entonces hay muchos matrimonios hoy en día, ¿sí? Que están divididos aunque vivan juntos. De ahí es que viene el conflicto en los hogares, de la división que hay. Dicen que se aman, salen a pasear, comen juntos, pero hay división en muchas cosas. ¿Cuál es la prioridad de mi esposa? ¿Cuál es la prioridad mía? Yo como esposo tengo que saber cuáles son los gustos de mi esposa y ella tiene que saber cuáles son mis gustos. Y tiene que haber un equilibrio con cosas. ¿Me hago entender? Yo como cabeza no puedo poner por encima de los gustos de ella los míos porque yo soy cabeza. Hay que se hace como yo quiero porque soy cabeza. No, ella es mi ayuda idónea, que sin ella es imposible sostener y mantener una familia. Dígame conmigo, principio de qué? De la unidad. Entonces, volviendo un poco, dice, esposas, sométanse a sus esposos porque él es la cabeza. Entonces, cuando hablamos de cabeza, debemos de entender de la parte natural, ¿qué hay en la cabeza? Usted ve que en la cabeza están los órganos de los sentidos, ¿cierto que sí? Está la vista, el oído, el gusto, la boca. ¿Me hago entender? Pero también en la cabeza está el cerebro, el ente pensante del hombre. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando hablamos de cabeza, el hombre como cabeza, para ser cabeza, tiene que tener activo estos elementos. ¿Aló? Diríamos, todo esto es de forma natural, pero cuando hablamos en sentido espiritual, son los mismos órganos que funcionan en sentido espiritual. Porque para usted oír a Dios tiene que tener, para usted hablar con Dios tiene que tener, amén. Para usted tener ideas claras, positivas y correctas, tiene que tener una mente y que ojalá esté conectada a Dios. ¿Sí? Entonces, el varón tiene que tener la capacidad ¿de qué? De traer ideas al hogar. Hay hogares que se guían por las ideas de las mujeres porque el hombre nunca piensa. El hombre nunca tiene nada que establecer en el hogar. El hombre nunca tiene una idea que traer al hogar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre se apoya en la mujer. A usted le falta un órgano para ser cabeza. ¿Aló? La mujer muchas veces está pensando, ay, ¿qué dirá mi esposo? Porque ella lo ve como cabeza. Pero viene el esposo y viene vacío.
no tiene nada que aportar. ¿Por qué? Porque su mente, o cuando aporta algo, lo que aporta puede estar por fuera de la voluntad de Dios, porque su mente está más en otras cosas que en Dios. ¿Aló? Su mente puede estar llena de tantas cosas, llena del estudio, llena del trabajo, llena de las redes, llena de tantas cosas, menos llena de Dios. Entonces, cuando se requiere tomar una decisión seria en el hogar, el esposo no tiene nada que aportar. O cuando aporta algo, lo aporta desde la parte natural, porque no tiene su mente conectada a Dios. ¿Está aquí o se fue? A veces hay que saber que sin la voz de Dios es difícil mantener una familia. ¿Aló? Entonces el varón, la cabeza, tiene también un oído que debe estar conectado a la boca de Dios. ¿Sí? La mujer puede decir muchas cosas, el hombre tiene que estar en la capacidad de saber qué dice Dios. ¿Aló? ¿Aló? El hombre tiene que estar en la capacidad de saber qué es lo que Dios dice, porque muchas veces lo que le dice la mujer puede que no sea lo correcto. Entonces el hombre como cabeza tiene la última palabra, pero que esa última palabra sea lo que Dios ha determinado. ¿Sí? Entonces no, podemos decir, no es que yo soy cabeza, usted tiene que someterse, pero ¿tenés activos todos los órganos espirituales de los sentidos? ¿Tienen la capacidad de traer revelación de Dios al hogar? ¿Tienen la capacidad de traer el diseño del cielo para la familia? ¿Tienen la capacidad de traer una respuesta en un momento donde no sabemos qué hacer? ¿Está aquí? Esposos que todos se lo dejan a las esposas. Diga conmigo, pasividad. La pasividad es un mal en alguien. A veces hablamos de que Jezabel, esa mujer mía tiene un espíritu de Jezabel. Pero siempre, mire, para que Jezabel se levantara, tuvo que haber una acá llorando y durmiendo, en vez de estar mirando cómo solucionaba. Entonces muchas mujeres tienen que levantarse cuando el esposo está llorando, durmiendo, relajado. Tienen que estar esa pasividad, mi amado. Esposo, despierta. Tu esposa quiere verte como la cabeza de la casa. Tu esposa quiere ver que tú seas esa persona que ella se sienta segura, que la puedes defender, que la puedes cuidar, que puedes direccionar en muchas cosas. ¿Por qué nosotros nos sometemos a Cristo? ¿Por qué? Porque confiamos en que Él puede guiar nuestra vida por el camino correcto. Por eso nos sometemos. Por eso Él pone el ejemplo. Esposas, sométanse a sus esposos, así como la iglesia se somete a Cristo. ¿Sí? Ejemplo. Si usted, por ejemplo, uno de estos miembros de la cabeza le falla, empiezan a cambiar muchas cosas en el hogar. Yo le pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, un hombre, una persona es ciega, ¿le falta qué? La vista. Pero tiene la capacidad de pensar. Recuerde que la mente manda información al cuerpo. ¿Está aquí? Pero cuando la mente de ese ciego le manda información al ciego y al cuerpo y le dice, cruza la calle, como no está, el cuerpo no reacciona. ¿Está aquí? El cuerpo no reacciona porque le falta un órgano, le falta la vista. Entonces, cuando todos los órganos de la cabeza están funcionando bien, usted como cabeza no tiene que obligar a su esposa como cuerpo a que se sujete. Sí, mire, muchas esposas, algunas no se sujetan por desobediencia, por rebeldía. Pero hay esposas que no se someten a sus esposos simplemente porque ellos
algunos o muchos de estos órganos. ¿Sí? El cuerpo reacciona cuando todos estos órganos están funcionando bien. No tiene que estar diciéndoles que yo soy la cabeza. Yo nunca le he dicho a mi esposa eso. Y no soy el mejor esposo. Tengo muchas falencias. ¿Sí? Pero tengo claro estos principios. Y yo nunca le he dicho a mi esposa, es que esto tiene que someterse. No, esa mujer se somete sola. Amén. Porque es que el cuerpo reacciona. Si usted tiene confianza en Cristo, Cristo no tiene que obligarlo a que se someta, porque ya usted sabe quién es Él. Usted ya sabe que en Él, todo paso que usted dé, está seguro. ¿Sí? Hay mujeres que le dan a un miedo emprender algo con su esposo. Ay, yo no sé, me da como miedo. No miedo porque no vaya de pronto a ir bien, sino que me da miedo porque es que usted es tan pasivo. Es que usted es tan corto de ideas. Me da miedo. ¿Sí? Entonces usted tiene que generarle confianza a su esposa. Tiene que generarle confianza a su esposa. Hay esposas emprendedoras con esposos sin visión. Y quiero narrar esto de la siguiente manera para que terminemos. Yo quiero poner aquí 3 sillas. Si no es así, no terminamos hoy. Lo voy a narrar así. ¿Sí? Yo quiero que venga una pareja voluntaria y se me haga allí. Siéntense cada uno en una silla. La familia empieza con ellos dos. ¿Cierto que sí? Entonces, al esposo Dios le dice, hablamos de cultive la mutua sumisión, ¿sí? En el temor del Señor. Entonces, al esposo le puso una responsabilidad. ¿Cuál es? Amar a su esposa. Así que ese amor que él le brinda a su esposa es una semilla. ¿Aló? Entonces le da amor a su esposa, y ese amor no solamente va a quedar en su esposa, sino que ese amor va a inundar. ¿Sí está aquí o no? Porque la esposa, como tierra donde se siembra el amor, la esposa tiene la capacidad de multiplicarlo. Por eso usted ve que a la esposa las palabras bonitas le suenan bien. Usted le dice algo bonito, la derrite. Y de ahí para allá usted no tiene que hacer mayor esfuerzo, porque ya usted sembró algo bonito. ¿Ya va a entender? La esposa tiene la capacidad de multiplicar el amor que el esposo le brinda. ¿Sí? Entonces el esposo cumple con su tarea, amar a su esposa. ¿Sí? La esposa tiene la responsabilidad de ¿qué? De someterse a su esposo. ¿Está aquí? Entonces ellos no llevan una vida muy bonita. Hay amor, hay sometimiento. Entonces un día Dios les da un hijo. Esto es profético. Wow, esto es profético. Sí. Un día Dios les da un hijo. Venga, Miguel. Entonces Miguel llega al hogar cuando ellos no están en armonía. Hay amor, hay sometimiento. Amén. Entonces llega Miguel, pero Miguel se encuentra con este ambiente bonito. Nació bajo un ambiente wow. Así que para Miguel no va a ser muy difícil manifestar amor. Para Miguel no va a ser muy difícil someterse a sus padres, porque está viendo que una madre está sujeta a su esposo. ¿Está viendo eso? Entonces Miguel llega al hogar y él se siente feliz, se siente lleno, no tiene vacíos, porque encuentra un ambiente hermoso. ¿Sí? Entonces Miguel viene con una responsabilidad también. ¿Cuál es la responsabilidad de Miguel? Díjese en la Biblia, Miguel, honra a tus padres. ¿Aló? Porque este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida.
sobre la tierra. Así que Miguel tiene una asignación, algo que sembrar en el hogar, y se llama honra. Ahora ya Miguel siembra honra y la honra da fruto. Así que usted va a ver que en el ambiente familiar va a haber amor, va a haber sujeción y ahora va a haber honra. ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que Miguel tiene que honrar a sus padres por dos razones: para que le vaya bien y para que sea de larga vida en la tierra. ¿Estamos acá? Resulta que en algún momento Miguel, un ejemplo, Miguel no se quiere someter a sus padres. ¿Sí? No se quiere someter Miguel a sus padres. Entonces Miguel dice: no, es que ya yo estoy grandecito, es que esta es mi vida, no se meta en mi vida. ¿Aló? ¿Le ha pasado? Ya esto es mi vida, esto es mi espacio. ¿Usted por qué me tiene que violar mi espacio? Entonces Miguel empieza con esto, pero Miguel no se da cuenta que aunque él tenga una vida, pertenece a una familia. Amén. Y lo que él haga o deje de hacer o beneficia o perjudica a la familia. Así que ellos no pueden decir haga lo que le dé la gana, no, porque lo que él haga va a beneficiar o va a perjudicar a la familia. Si Miguel deja de honrar a su padre, empieza a irle mal. Así es, amén. Y al empezar a irle mal, ¿quiénes son los que sufren? Entonces el amor que le está brindando y la sujeción ahora se está viendo afectada. ¿Por qué? Por una tristeza, por una angustia, por un dolor, porque Miguel no se está sometiendo a ellos y le está yendo mal. Miguel sale a la calle, tiene problemas. Miguel consiguió un trabajo y a los días lo echaron. Miguel no prospera, Miguel no le va bien, en todo lo que emprende le va mal, y ellos están sufriendo por eso. Así que vino al hogar sufrimiento, dolor, por causa de alguien que no está cumpliendo con lo que se le asignó. No es su espacio. Mientras esté en casa, somos una familia. Y lo que usted haga o deje de hacer nos va a afectar a todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya Miguel crece y Miguel se olvidó de honrar a sus padres. ¿Sí? Se olvidó Miguel de honrar a sus padres, está en casa pero no honra a sus padres. Pero Miguel crece y dice: me voy de la casa, présteme otras 2 sillas. Oh, tranquila mi hermana, quédese ahí, no me desacomode la familia. 2 sillas más. Entonces Miguel dice: me voy de la casa, ya yo crecí, ya no me aguanto más a los muchos, muy cansones, muy anticuados. No me entienden que yo soy un joven. ¿Sí? Todo me lo prohíbe. Son unos anticuados. Así que yo me voy. Me conseguí una muchachita por ahí. Me enamoré. Voy a formar una familia. Según él tiene la mentalidad de que va a formar una familia. Se va con la muchachita, una muchachita por ahí. No, una mujer, por favor. Esto es un ejemplo. Siéntate ahí. Entonces Miguel sale del hogar y se va. Siéntate ahí. Se organizó Miguel con su mujer, ¿sí? Pero Miguel no está teniendo en cuenta que acá dejó un problema sin solucionar. Él tiene la intención de que allí le va a ir bien, pero no entiende que para irle bien tiene que solucionar algo acá. ¿Está aquí? Entonces Miguel empieza su vida con ella. Cuando menos pensamos, vemos a Miguel en problemas con la mujer. ¿Ven qué le pasó a Miguel? Como empezaron de bien, no, él que dejó algo sin solucionar. Si él quiere que la vida le cambie, tiene que cambiar la actitud con ellos. Entonces ella dice: bueno, Miguel me gustó, es un rubio hermoso, me gustó Miguel, me voy a ir con él. Pero ella tampoco se percata de que si Miguel ha sido un hombre que ha honrado o no a sus padres. Mire, los que no se han casado, esto es algo que usted tiene que tener presente.
esa mujer honran a sus padres. Porque de eso depende que le vaya bien en su matrimonio. ¿Aló? Entonces Miguel está allí y Miguel no honró acá. Entonces Miguel está viviendo una vida en caos porque le está yendo mal. Ella ya no se lo aguanta porque Miguel todo lo vive con escasez porque no le va bien en la vida. Pero tiene un hijo. ¿Aló? Ese hijo que tiene se levanta en un ambiente de ¿qué? De caos. ¿Cómo va a salir ese hijo? Ese hijo como mínimo va a terminar ¿dónde? En la calle. Porque donde él se levantó lo que encontró fue caos, peleas, ¿sí? Entonces él relaciona su vida ¿con qué? Con peleas, y todo lo que tenga peleas ahí le gusta. Entonces él va a terminar como en la calle. Pero entonces Miguel no ha caído en cuenta de que allá es un problema sin solucionar, ¿sí? Pasa algo, y es que cuando hablamos de honra, hay muchos que tienen el concepto de que yo honro a mis padres solamente si son cristianos. Hay algunos que tienen ese concepto. Si mis padres no son cristianos, no tengo por qué honrarlos. Mentira. Usted no honra a sus padres porque sean o no cristianos. Usted honra a sus padres simplemente porque son sus padres. Y punto. ¿Sí? Porque son sus padres. Pero es que ellos no vienen a la iglesia. ¿Qué importa? Honrelos. ¿Sabe por qué dicen muchos que no, yo no honro a mis padres porque no son cristianos? Porque el concepto que tienen muchos de honra es simplemente llevarle un mercado al papá. No, la honra tiene que ver más que eso, ¿sí? Yo no ayudo a mi papá porque yo antes le daba plata a mi papá y se iba y se la bebía, entonces yo no lo ayudo. Es que la honra no es solamente darle algo material, la honra tiene que ver con respeto. ¿Aló? La honra tiene que ver con reconocimiento. La honra tiene que ver con darle valor a esa persona. Amén. Con premiar el mérito. Eso significa la palabra honra. Premiar el mérito. Ellos son mis papás. Se merecen lo mejor. Porque fueron los que me trajeron al mundo y los que han luchado para ponerme en el estado en que estoy. Y punto. Y los otros por eso. ¿Aló? Hay muchos que pueden tener su papá que sea drogadicto. Hónrelo. Respételo. Ámelo. Amén. Aunque él esté en la drogadicción, ame a su papá. Cuando usted hable con él, demuéstrele que él es importante para usted. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces le damos poca importancia a nuestros padres dependiendo de la condición en la que estén. Hombres y mujeres que todavía cargan resentimiento con los papás. Si este hijo, oiga bien, si este hijo que salió de aquí, este hijo acá no aprendió qué es honra, se fue a la calle, resulta que le consiguió un amigo cristiano, y ese amigo cristiano le enseña qué es honra. Le dice, vea, la Biblia dice que el que honra a padre y madre le va bien, y él dice, wow, me está yendo mal en la vida, yo voy a honrar a mis padres, y se devuelve, ¿sí? Cambia su conducta, su actitud con ellos, empieza a honrarlos. Y si él empieza a honrarlos, a él le empieza a ir bien, aunque a Miguel no. ¿Están entendiendo? Porque son principios que si los activamos, la mano de Dios se mueve. ¿Sí? Él no le dio honra, él no vio honra acá, pero él la encontró afuera y ahora la trae a casa. ¿Sí me hago entender? Y entonces él empieza a honrar y empieza a irle bien. ¿Ya? Entonces, déjeme decirle que su papá y su mamá, ¿sí?, merecen honra solo por ser sus papás. ¿Aló? Solo por ser sus papás. Hay gente que le ha ido bien, cristianos, que les ha ido mal en la vida por no honrar a sus padres. ¿Sí? Por no honrar a sus padres. Cuando en la familia se pierde la honra, es una familia que está muy débil. ¿Sí? Muy débil. De hecho, el mismo Dios dice, si yo soy Dios, ¿dónde está?
Él lo pide. Si yo soy tu Dios, entonces ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no me honras? Si no fuera importante la honra, entonces Dios no la reclamaría. ¿Aló? Por eso Él dice, honren a sus pastores. ¿Por qué debo honrar a mis pastores? Porque es que ellos tienen una responsabilidad y son merecedores de honra. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de ellos, ¿sí?, aún ponen su vida. ¿Para qué? Para que usted avance, para que usted crezca. Porque un día, ¿usted sabe qué es eso? Que un día Dios nos llame y no tenga que pedir cuenta por usted. O sea, la responsabilidad eso no es una recocha. Que Dios nos llame a su presencia y nos diga, bueno, ¿qué pasó con Oscar? ¿Qué pasó con Juan Carlos? ¿Qué pasó con Valentina? ¿Qué pasó? Explícame qué hiciste con ellos. ¿Cómo lo guiaste? Yo tengo que dar cuentas, tenemos que dar cuentas a Dios por ustedes. ¿Sí? Hay gente que se va de las iglesias y empieza a andar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque salió de la primera sin honrar a su padre. Entonces donde sea que vaya, no va a aceptar. No, aquí me pareció bien, pero a los pocos días ya sientes que no es ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted honra, donde usted vaya, ¿sí?, todo tiene que responder positivamente a su favor. ¿Sí? Todo tiene que responder. Si usted emprende un negocio, tiene que responderle positivamente. Si usted siembra la tierra, tiene que responderle positivamente, porque usted viene con bendición. Usted está marcado por la honra para ser bendecido donde sea que vaya. ¿Sí? Entonces, una persona que honre es una persona que puede estar en el lugar más árido y allí la tierra le produce. ¿Sí? Allí la tierra le produce. Hay gente que prefiere más bien cambiar de territorio antes que honrar. Porque creo que el problema es el territorio, no es el territorio. Es algo que usted dejó sin solucionar. ¿Sí? Dejó sin solucionar. Entonces, si Miguel un día reacciona y dice, wow, como dijo el hijo pródigo, voy a volver a mis padres. ¿Sí? La Biblia dice en Apocalipsis, dice, mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que hacías antes. Así que Miguel dice, yo he avanzado tanto, pero dejé algo sin arreglar allá, voy a volver. Miguel vuelve y ya empieza Miguel a honrar a sus papás, ya empieza Miguel a venerar, a respetar a sus papás, a cuidar de ellos. Y entonces todo acá empieza a cambiar. Ella dice, ¿pero qué pasó? No, es que él activó un principio que había descuidado. ¿Sí? Entonces ya el matrimonio empieza a cambiar. Ya la vida familiar de acá empieza a cambiar, porque él fue y arregló algo allá. ¿Sí? Y el cielo respondió. ¿Me hago entender? Entonces, hijos, los hijos que están acá, nunca digan, no es que este es mi espacio, es que esta es mi vida. Si es su vida, entonces usted tiene que vivir esa su vida, entonces fuera de papá y mamá. ¿Aló? Porque mientras esté en el hogar de papá y mamá, su vida nos involucra a todos. Su vida nos afecta a todos. ¿Sí? Si a usted le va mal, todos nos sentimos mal. Si a usted le va bien, todos nos gozamos. Amén. Eso es el entorno familiar. Cada uno tiene una responsabilidad en el hogar. Dígame conmigo, responsabilidad. Entonces, aparte de eso, aparte de la honra, también dice Efesios capítulo 1, pilar número 5, Efesios capítulo 6, verso 1. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, Miguel reconoce que mientras estuvo con papá y mamá, nunca lo respetó. ¿Sí? Entonces, Miguel está caminando en
injusticia camina con una puerta abierta para que el diablo entre y haga lo que quiera. ¿Está aquí? La injusticia es una puerta abierta al enemigo, porque la injusticia de nosotros hace legal el obrar del diablo. ¿Sí me hago entender o no? Si usted está caminando en justicia, usted tiene puertas cerradas. El enemigo puede rondarlo, pero dice no puedo entrar. Pero cuando usted es una persona injusta, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, la Biblia dice: traigan todos los diezmos al alfolí. Habrá alimento en mi casa, pruébenme esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y aparte de eso, voy a reprender al devorador. Así que mientras usted está diezmando, usted está en justicia, está cumpliendo la palabra. Si usted deja de diezmar, llega por ahí y llega un ladrón y le roba el sueldo, un ejemplo. Señor, ¿y qué pasó? Me desamparaste. El ladrón tenía acta legal para entrar y quitarte. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él solamente reprende al devorador al que diezma. ¿Aló? Entonces, a veces hay gente que dice: yo cojo el dinero y como lo cojo se me va. Cojo el pago y tengo intenciones de hacer muchas cosas, pero se me presenta algo y se me va por ahí la plata. Es porque hay un devorador. ¿Aló? Y ese devorador no te va a dejar prosperar. Por eso dice la Biblia que si una parte de la masa es santificada, el resto de la masa también. ¿Sí vamos a entender? Todo lo que tú traes al Señor se santifica, pero Él dice: esa parte santificada, el resto que te queda, también es santificado. Por lo tanto, usted va a ver que le va a alcanzar, ¿sí? Le va a rendir. Y usted va a decir: wow, pero es que pago aquí, pago allí, todavía tengo. Hay gente que se gana un mínimo y vive mejor que los que se ganan 2 millones. ¿Qué tiene que ver eso ahí? El que se gana 2 millones quizás tiene por allá un hueco por donde cada que coge el pago se le va. Y se le va un devorador. Pero el que se gana un mínimo, ese mínimo diezma, y Dios dice: el resto que te queda, el 90, lo santifico. Por lo tanto, lo que Dios santifica, lo multiplica. Para Jesús multiplicar los panes y los peces, primero los presentó el Padre. Todo lo que tú presentas ante el Señor es consagrado, ¿sí? Es santificado, trae bendición. Mis amados, el principio de la honra, pero ahora hablamos también del pilar del respeto. Él también tiene la obligación de sembrar respeto. También dice la Biblia que la esposa debe sembrar respeto. Entonces, cuando hay respeto en el hogar, mire, hay muchos hogares, de verdad, que uno ve que no se respeta. ¿Aló? No hay respeto el uno al otro. Se tratan como pueden. No hay respeto. Cuando hay respeto, aún yo primero pienso antes de hablarle algo a mi esposa, porque la respeto. Y tengo cuidado de que lo que le voy a decir no la ofenda, no la lastime, no la hiera. Porque dice la Biblia que yo debo tratarla a ella como vaso frágil. Dice la Biblia en 1 Pedro, creo si no estoy mal, trata a tu esposa como vaso frágil, ¿sí? No seas áspero con ella, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Mira eso. Queremos en el hogar tener las puertas del cielo abiertas. Cumplamos cada uno con lo que Dios nos delegó para sembrar en el hogar. ¿Sí? Si yo no trato bien a mi esposa, yo me arrodillo y puedo quemarme las rodillas, y Dios dice: a ti no te escucho. Señor, pero llevo 30 años orando, no te he escuchado. En 30 años yo no sé si me has hablado o no. ¿Por qué? Porque 30 años llevas que no tratas bien a tu esposa. La tratan como... Mire, cuando hay respeto, de verdad, cuando hay respeto,
yo me preocupo por cómo se puede sentir mi esposa tras lo que le voy a decir. Y mis actitudes para con ellas también deben ser buenas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le voy a pedir a ella un favor, se lo pido bien. Amén. Amor, por favor, me sirves el almuerzo. Pero usted ve que yo llegué y no me ha servido. ¿Qué es eso? ¿Aló? Respeto. Cuando los hijos ven que papá y mamá se respetan, ellos respetan a papá y mamá. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? Ellos respetan a papá y mamá. Entonces tienen que empezar a tratar bien a su esposa. Entonces, sabemos que estos 6 pilares: número 1, Jesús en el hogar; número 2, amor; número 3, sujeción; número 4, honra; número 5, respeto; y número 6, obediencia. Si estos 6 pilares están en tu hogar, créeme que pueden golpear ríos, pueden golpear mares, olas, lo que sea, y tu familia permanece. ¿Sí? Es que yo estoy fundado sobre la roca. ¿Qué es ser fundado sobre la roca? Porque vengo a la iglesia. Ser fundado sobre la roca, ser fundamentado sobre la roca es cumplir los principios bíblicos. Si yo no cumplo los principios bíblicos, yo puedo estar edificando sobre la arena. Porque yo edifico sobre la roca es a través de los principios de la palabra. Amén. A través de los principios de la palabra donde yo edifico sobre la roca. Si yo vengo a una iglesia y no estoy cumpliendo, por eso Dios le dijo a Josué: cuida de poner por obra todo lo que yo te he. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Sí? Es para que te vaya bien. Él le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra. Se requiere un esfuerzo. Estos días hablábamos con quién era. Creo que fue una clase con los líderes, ¿cierto? Dios le dice a Josué: esfuérzate. ¿Y por qué me tengo que esforzar? Porque te voy a encomendar algo. Esfuérzate porque tú repartirás la tierra. ¿Sí? Pero después le dice: cuida de poner por obra todos los mandamientos, para que te vaya bien en la misión que te he encomendado. ¿Aló? Me esfuerzo para recibir la misión, me esfuerzo para emprender, pero si yo no hago las cosas conforme a la palabra, aunque se me haya encomendado una misión, no me va a ir bien. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por estos excelentes participantes. Quise narrar esto de esta forma porque fue la manera de resumir. ¿Sí? Cuando se habla de la familia, se puede hablar de muchas cosas, y hay mucho que hablar de las familias. Si yo tomo esto punto por punto, créame que me lleva cada punto un culto. ¿Aló? Pero estamos dando talleres de parejas, así que no podemos darlo todo aquí. Así que las parejas, desde sábado, en 15 días, nos vemos. ¿Sí? Dentro de 15 días, para seguir con esos talleres que están fortaleciéndonos y estableciéndonos donde debemos estar. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Una familia hermosa, les bendigo en el nombre de Jesús. Y a su nombre. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Ahora se da usted cuenta, porque hay hijos hoy en día que tienen una conducta ante la sociedad reprochable. Muchas veces todo eso viene del hogar, ¿sí? Del hogar. Y cuando se va expandiendo las familias, como pasó con Miguel. Miguel salió de su familia, se fue sin honrar, su familia fue un caos, después su hijo sale de ahí y se va deteriorando la sociedad. ¿Ya va a entender?
Entonces, en estos días hablando con mi hermano Oscar, alguien decía que según la familia no eran importantes, que para Dios nunca le dio importancia a las familias. Hombre, Dios desde el principio estableció familias y todo lo ha hecho a través de familias. ¿Sí me entiende? Todo lo ha hecho a través de... Por eso Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo hubiera podido haber hecho solo con Adán. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Así que Dios todo lo ha hecho a través de familias. Y eso fue lo que el diablo atacó en el Edén, las familias. Por eso, las familias hoy en día son tan atacadas, porque el diablo sabe que una familia fuerte constituye una iglesia fuerte. Amén, amén, amén. ¿Por qué le hablo de todo esto, mi amado? Dice Malaquías, con esto le termino. Capítulo 4, Malaquías capítulo 4. Dice la Biblia en el verso 5, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Ese día usted cree que ya pasó o está por aparecer? Está por venir. Ese día está por venir, el día grande. Dios lo llama el día de Jehová. Dice el día terrible, ¿sí? Entonces ese día es el tiempo que viene, ¿sí? Más adelante viene un tiempo de tanto caos, de tanta... mire, cuando la Biblia habla de la gran tribulación, está hablando de 21 juicios que vienen de parte de Dios para la tierra. Y a eso Dios lo llama el día terrible, Él lo llama el día terrible de Jehová. No es del diablo, de Jehová, ¿sí? Entonces dice que antes de que venga ese día, antes de que venga la gran tribulación, antes de que la iglesia se vaya, dice en el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con... Entonces, lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos es exactamente eso. Ahora, cuando habla de que Él enviará el espíritu de Elías, Elías ya había muerto cuando se escribió Malaquías. Elías ya no existía. Pero Él dice, voy a enviar el espíritu de Elías. Pero cuando viene Juan el Bautista, antes de aparecer Jesús, o antes de empezar Jesús su ministerio, dice que Juan el Bautista vino a preparar el camino. ¿A quién? A Jesús. Y vino en el espíritu de Elías. Así que el principio del ministerio de Jesús fue basado en ¿qué? Las familias. Amén. Las familias, volver la familia, volver el corazón. Por eso Jesús no nació en el desierto, Él nació en una familia. ¿Aló? Él nació en una familia. Entonces, mis amados, quiero terminar diciéndole en esta preciosa tarde, en el hogar, cada uno tiene una asignación. Usted como padre enséñele a sus hijos cuál es su asignación. ¿Qué es lo que Dios le delegó a ese hijo para cumplir, para sembrar en el hogar? Esposo, ¿qué fue lo que Dios le delegó a usted para sembrar en el hogar? Esposa, ¿qué fue lo que Dios le delegó a usted? Cada uno tenemos que cultivar. ¿Aló? Dice la mutua sumisión en el temor del Señor. Entonces cultivar sumisión. Yo me someto, eso habla de sometimiento. Me someto a mi esposa, ¿sí? No porque mi esposa vaya a mandar ni vaya a ordenarme, no. Me someto a cumplir lo que Dios me mandó. ¿Qué le mandó Dios? Amarla, ¿sí? ¿Qué le mandó Dios a los hijos? Respeten a sus padres y órdenlos. Sométanse. ¿Qué le dijo a la esposa? Sométase a su esposo. En fin, pero todo tiene que ver con sometimiento. ¿Aló? Con sometimiento.
No es que la esposa va a estar mandando y gobernando, no, pero el esposo tiene que saber que esa esposa es valiosa. Y que muchas cosas en el hogar se mantienen porque está esa esposa sabia. La Biblia dice que si Jehová, dice el Salmo que acabamos de leer, si Jehová no edifica, en vano trabaja. Pero luego dice que la mujer sabia también edifica. Entonces, cuando no valoramos esa sabiduría de esa mujer, o de hecho hay mujeres que no son sabias, y en vez de edificar con sus manos. Entonces, si mujer, si usted siente que le falta sabiduría en su hogar, dice la Biblia que el que necesite sabiduría, pídala a Dios, que Él la da sin reproche y en abundancia. Amén. Pida sabiduría. Si usted no sabe cómo gobernar, cómo manejar su hogar, si usted no sabe cómo manejar sus hijos, pida sabiduría. Porque hay madres que terminan maltratando a sus hijos en medio de un estrés por falta de sabiduría. Pida sabiduría a Dios. Esposo, ¿sí? Deje que su esposa cumpla su asignación en el hogar. Usted tiene un oído, usted como cabeza tiene un oído para escuchar a Dios, pero también para escuchar a su esposa. ¿De aquí o no? Entonces, eso es vivir en familia. Familia no es vivir 2, 3 personas juntos. Familia es vivir bajo principios. ¿Aló? Eso es familia. Vivir bajo los principios de Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar en